woman who been totally vulnerable. Oh my God, put an angel on earth just for you. Just could rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel.
entrevista. Eh, Recordarle a quienes nos vayan a ver que esta entrevista se da en el marco de la celebración de los 80 años desde que la Universidad de Costa Rica recibe estudiantes. Y ahora sí, para presentarte, Sofía Quiroz es una directora y guionista costarricense cuya ópera prima Ceniza Negra se estrenó en Cannes y además fue el primer largometraje costarricense en entrar a una sección competitiva en Cannes, en presentarse en una sección competitiva en Cannes, y además ha sido vista en más de 20 festivales. Eh, la primera pregunta que he estado haciendo es, ¿qué tanto te costó que llegara a hacerse tu película y cuánto terminó durando el proceso de producción en total? Ok, bueno, hola a todos. El proceso, bueno, yo creo que de cualquier peli independiente así latinoamericana, más o menos es en promedio como de 5 años. Yo me acuerdo cuando era estudiante y escuchaba eso, era como, es demasiado, pero luego simplemente como que pasan los años y cuesta conseguir el dinero, creo que es como una de las principales cosas. Luego, pues hay pocos laboratorios o fondos de desarrollo de escritura, digamos, entonces es muy difícil porque uno suele estar escribiendo una peli y mientras tanto en otro trabajo de medio tiempo o de full tiempo, escribir una peli no genera dinero, entonces eso hace que, digamos, se dilate mucho el proceso de escritura, más conseguir fondos. Entonces en Ceniza Negra estuvimos más o menos 5 años en el desarrollo. Después de 5 años de estar escribiendo y buscando fondos, grabamos en agosto del 2018 y el proceso de la postproducción fue súper rápido. De hecho, se editó y se estrenó como en 7 meses y sí, estrenamos en mayo del 2019. Entonces, en total fueron como 6 años. Hasta que llegó a las salas del país, o sea, aquí en el Magal y en todos los cines que estuvo, fueron como 7 años, porque nos llegó la pandemia, entonces estrenamos, digamos, en Cannes en 2019 y en Costa Rica en salas hasta noviembre de 2020. Entonces, como que todo se fue dilatando un montón. Voy a cerrar la puerta. Ok. Ya. Aparte de lo que mencionas de los fondos, ¿con cuáles otros obstáculos tuviste que enfrentarte? Bueno, en lo personal, como era la primera peli que yo escribía, bueno, yo había hecho varios cortos antes, pero como un guión, así ya, digamos, 90 escenas y la vara, eh, me llevó mucho tiempo, digamos, a pesar de que hay gente que ve la peli y dice, ay, pareciera que no tiene guión, porque es como, ¿verdad? Como súper sensorial y todo, más bien al contrario, siento que fue un proceso muy largo de escribir el guión y como de ir encontrando mis propias formas de escritura, porque, digamos, yo creo que todos tenemos como formas muy particulares de escribir, entonces en mi caso como que me servía mucho el trabajo de campo, ir por ejemplo a los lugares donde yo quería filmar, trabajar con las actrices, empezar a hacer como el casting y el scouting como antes mientras escribía. Entonces todo ese proceso fue como muy rico y no creo que no fue como el clásico proceso que uno escribe y luego scouting filma, sino que yo escribía todo el tiempo. Entonces, Entiendo. ahora ya que viene la segunda, ya uno más o menos se conoce más, entonces también siento que eso facilita un poco más el proceso, ¿verdad? Uno ya como que y el autoconocimiento, ¿no? Hablando de lo que mencionaste antes de La Plata también, ¿por qué crees que sea tan difícil en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica hacer cine o conseguir financiamiento para hacer cine? Yo creo que, digamos, en general en el mundo cada vez se apuesta menos al arte, a la cultura, y sobre todo en Centroamérica pareciera como que cada vez más la cultura y el cine es un capricho, ¿no? O sea, como que bueno, ay, vamos a darles a tales pobrecitos, ¿no? Un poquito de plata. Y no entendiendo que realmente la cultura y específicamente el cine es una fuente de ingreso, o sea, espectacular, es maravilloso la cantidad de, digamos, de cadenas de trabajo que genera, cómo reactiva la economía, cómo
¿verdad? O sea, da una visibilidad turística hacia el país que hace que vengan extranjeros, turistas, inversiones privadas, o sea, es como una maravilla en realidad. Y yo pienso que eso, como que el enfoque está solo visto desde uno, como eso, como del capricho, ¿no? Como de, ay, bueno. Entonces empiezan cada vez a recortar más y más y más. Por ejemplo, acá en Costa Rica, yo me acuerdo cuando hicimos ceniza, que el fauno era como nuevito, y creo que era el segundo año del fauno, y la proyección de nosotros era siempre como que el fauno iba a seguir creciendo, y por el contrario, como que duró 2 años súper bien, y el año pasado no hubo fauno, este año va a estar a la mitad, entonces como que la vara duró 3 años, 4 años, y se desinfló. Y eso tiene que ver con que no tenemos una ley de cine que nos protege. Entonces, obviamente, todas estas propuestas como fondos, como ProArtes, cada vez, digamos, están como al margen de lo que vaya pasando y no hay como una ley de protección, ¿verdad? Pues, que nos dé seguridad que eso va a ir para adelante y no al contrario, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con que no hay interés político, básicamente. La coproducción que haces con Argentina, Chile y Francia para Ceniza Negra nace de la necesidad de financiamiento. O sea, ¿es eso algo para lo que hay que volver a ver hacia afuera? Bueno, yo creo que siempre las coproducciones son como un matrimonio que uno no sabe a veces si es mejor casarse o no, ¿verdad? Porque, a ver, por un lado, abren nuevas o sea, posibilidades de financiamiento en otros países. Por otro lado, siempre las coproducciones se encarecen, como mucho los presupuestos de las películas. En el caso de Ceniza fue como muy orgánico porque yo estudié en Buenos Aires muchos años, o sea, nací en Argentina, crecí en Costa Rica, entonces tengo los dos pasaportes, entonces tenía como probabilidades, digamos, de ganar ciertos fondos por ser nacional allá también. En el caso de Chile, teníamos un montón de gente del equipo. Cuando yo estudié en la universidad, éramos como un grupo de 4 chicas, Migra Cine se llama, y entonces somos argentinas, chilenas, costarricenses, y como que ya había, o sea, ya hicimos los cortos de esa manera, como generando como alianzas, digamos, estratégicas entre nosotras. Y cuando llegó el momento de hacer ceniza fue como, di obvio, sigamos haciendo coproducciones y tratamos de hacer coproducciones con gente como amiga, como con colegas de nuestras generaciones. Y fue bien bonito, la verdad, fue una súper buena experiencia, pero es duro también, hace todo como más tedioso. Entonces, por ejemplo, tenés que preparar un estreno, ya no solo Costa Rica, sino tenés que ponerte de acuerdo entre 4 países y hacer algo en simultáneo y bueno, nada, las monedas según cada país y los acuerdos y que todos estén de acuerdo, ¿verdad? Con cierta manera u otra. Entonces sí hace un poco más tedioso todo, pero a mi parecer también lo hace más rico y yo creo que es importante esto, que empecemos como a generar alianzas y creo que es importante que se empiecen a dar también fondos en Costa Rica cuando Costa Rica es país minoritario, ¿verdad? O sea, porque ahorita siendo país mayoritario, todo bien, puedes aplicar a Ibermedia, que es el fondo que fomenta las coproducciones, digamos, iberoamericanas, con Portugal, Italia, España y el resto de Latinoamérica. Pero, ¿verdad? Si uno quiere ser como país minoritario, es como más difícil. Entonces, si tuviéramos algún fondo que apoya a Costa Rica como país minoritario, podríamos tener muchas más alianzas, no solo como mayoritarios. Entiendo. Sí. Em, No sé Hablando de eso, si digo términos o cosas que no entendés, digamos, que son como muy, muy específicas, me avisas y las explico un poco más. ok. Hablando de eso que vos decís que vos estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, si no me equivoco, ¿crees que los jóvenes costarricenses que quieran estudiar o desarrollarse como cineastas tengan suficientes posibilidades de hacerlo aquí en Costa Rica? Sí, obvio. O sea, yo siempre pienso que la experiencia de emigrar es como, es buenísima porque uno se enriquece mucho como ser humano, digamos, más allá de cuál sea la profesión. A mí me hizo crecer muchísimo y conocer un montón de gente y estimularme a nivel cultural y todo,
como persona, primero que todo, digamos, y después como profesional. Por eso creo que a veces cuando uno sale del país es una experiencia pues que te amplía, ¿no? El panorama. Pero no porque aquí no haya, digamos, educación para eso. O sea, me parece que perfectamente uno puede, además ahorita estamos en tiempos como de, ¿verdad? Como de promover mucho el ser autodidactas y investigar y como que y no hace falta irse del país, yo siento, aunque siempre aporta, ¿no? Siempre estimula para mí. Sí. Y bueno, yo en el caso particular también siento que me estimuló mucho haber estudiado en una universidad pública. Yo de hecho quería entrar a la UCR, pero no me dio el corte. Entonces entré a trabajo social y tampoco el segundo año no me volvió a dar. Entonces yo dije, vaya, la mierda, me voy. Ya después de tantos intentos me fui. Y, y sí como que siempre supe que quería estudiar en una universidad pública. Entonces, en ese sentido, cuando yo llegué a la UBA es como, no sé, 1.000.000 de veces más grande que la UCR. O sea, el nivel, digamos, de, ¿verdad? Como de estudiantes, eso es una locura. Yo iba a clases con 300 personas, digamos, de Sí. todos los países, de todas las clases sociales. Entonces, eso es muy rico porque uno empieza como, ¿verdad? Pasa algo mucho en el cine o en la producción audiovisual, que uno siempre está como en la misma burbuja, con la misma gente, generalmente de clase media, ¿verdad? De San José o del conurbano. Entonces, de repente, cuando estás en universidades públicas, te estimulas como de, ¿verdad? Como con gente que piensa distinto, que ve el mundo distinto, y eso es súper rico. Entonces, sí, lo recomiendo mucho. Hablando ya más específicamente de tus proyectos y de Ceniza Negra, yo no he tenido la oportunidad de ver Selva, pero creo por lo que he leído y por el nombre que es como un pre a lo que vemos en Ceniza Negra. Sí, bueno, cuando en esos 5 años que te conté que estuve escribiendo la peli, más o menos en la mitad me cansé un poco como de estar solo escribiendo en la compu y fui a 1.000 laboratorios y todo era como, ok, jugar a hacer cine, pero nunca filmaba nada. Entonces nos fuimos a Tortuguero y ahí empezamos como a hacer una historia un poco de manera así como más espontánea, es como raro explicarlo, pero era como el personaje pero siendo otra historia, ¿no? Es como unos rasgos del personaje con la misma propuesta como atmosférica, visual y sonora, pero sin ser, digamos, la historia de Ceniza Negra. Entonces sí, es como Entiendo. un ejemplo. Y también ese fue mi primer corto que yo grabé en Costa Rica, porque antes había filmado siempre en Argentina como estudiante. Entonces fue la primera vez que dije, ok, antes de hacer un largo, como que quiero probar cómo me vaya, cómo de filmar en Limón y todas esas cosas como que me dieron mucha seguridad después en el momento de Entiendo. grabar. Entonces, entre Selva, Ceniza Negra y Entre Tierras, que tuve la oportunidad de ver, creo que en un festival de cine en Costa Rica, creo que es posible notar la relación del ser humano con la naturaleza o el papel que juega la naturaleza en general. Y te quería preguntar, ¿de dónde nace la motivación para incluir ese tema? Eh, Verás que yo, o sea, como que siempre que escribo historias, siento que la naturaleza es como un personaje más. O sea, siempre me es muy difícil pensar escribir una historia como en una ciudad o como que para mí el contacto con los animales, con la naturaleza, todos estos elementos son personajes en la historia, ¿no? Y como marcan la evolución del conflicto y marcan como de alguna manera los paisajes internos de los personajes, los exteriorizan a través de sonidos, a través de imágenes. Y eso, bueno, a mí en lo personal me encanta la naturaleza y estoy cada vez más como en el ride de irme a una finca y tener gallinas. Como que sí, estoy en ese ride, pero más allá de eso, que es algo personal, sí siento que, ¿verdad? Como que a veces estamos como tan enfocados a centralizar el conflicto en lo humano, ¿verdad? Incluso en lo humano y en personajes como de edad adulta, o sea, es como que estamos en una burbuja de lo que somos nosotros hoy
y no podemos como comprender un conflicto desde otros lugares, desde otras perspectivas. Y para mí la naturaleza es como una forma de complementar aquello que nos pasa a los humanos, ¿no? O a los protagonistas de las películas. Entonces sí, siempre están ahí presentes. De eso que decís de verlo de otras perspectivas, de ahí nace el querer tocar el tema principal, que creo yo que es el tema de la muerte, desde la perspectiva de la niñez. Sí, en realidad yo creo que era como que me sentía, a veces dicen que uno cuando hace, que la mayoría de las primeras pelis son de adolescentes. Y yo creo que hay algo como que a uno le da como cierta seguridad porque uno como que ya lo vivió, digamos, de alguna manera. Y es como un viaje como al pasado, o sea, como que para mí hacer esta peli de esta niña que como que, ¿verdad? Pues, tiene una postura muy fuerte sobre la muerte y sobre lo que es trascender y me hizo como pensar mucho como cómo pensaba yo a esa edad y como fue un viaje así como eso, como de hecho la gente que ve la peli dice, pero es que usted es igual a Selva, como que hay demasiadas cosas similares y no sé, sí, me parecía como que es una edad muy, muy rica, ¿verdad? Donde uno empieza a ser uno, o sea, como que uno empieza a tomar decisiones más allá de los padres, de los amigos, como que empiezas a marcar, ¿verdad? Como tu propio camino y creo que el qué es la muerte para uno a esa edad lo marca todo. O sea, si es que hay niños o adolescentes que pues tal vez no se lo cuestionan, pero en mi caso yo sí me lo cuestionaba todo el tiempo y creo que eso hace mucho de quién soy yo hoy y cómo enfrenté muchos duelos ya de adulta, ¿no? Entonces, por eso quise hablar como desde ese lugar, desde esa edad. Entiendo. El equipo con el que hiciste la peli fue mayoritariamente femenino. ¿Eso fue una decisión consciente de tu parte y terminó eso influyendo en el resultado final de la historia, que al final pues es la historia de una niña, una adolescente? Sí, no, ajá, o sea, como que, a ver, no fue como, hey, voy a hacer un equipo 100% femenil, por ejemplo, en otros cortos, en Entre Tierra, sí, el otro día me puse a ver fotos, es que éramos todas mujeres, todas, o sea, el 100%, y en ese momento sí había sido una decisión. En Ceniza Negra no fue tanto, o sea, como de que, hey, esto va a ser una condición, sino que naturalmente se fue dando. Eh, yo empecé como a escribir la peli por ahí del 2012, no, 2015, sí, bueno, sí, sí, más o menos. Y, y me acuerdo que en ese momento trabajaba con estas chicas, con mis amigas, que éramos en ese momento Migra Cine, entonces como que éramos como las mamás del proyecto, a pesar de que yo era la directora, como que todas comentábamos el guión y hablábamos de las diferentes áreas, entonces como que sí hubo una contención femenina muy fuerte desde el inicio, que estuvo durante todos esos 5 años de proceso. Después apareció Mariana, que es la productora, que también es mujer, entonces como que de verdad naturalmente como que se fue dando. Cuando llegó el momento de incluir a más gente en el equipo, obviamente aparecieron hombres, digamos, por ejemplo, el editor es hombre, el sonidista es hombre, el músico, los de sonido, pero tratamos como de escoger como muy con pinzas, digamos, como qué hombres eran, que ojalá tuvieran un poquito más trabajado su masculinidad o digamos, sí, como que entendieran desde otra sensibilidad, ¿verdad? Pues el hacer cine, el rodaje, que a veces los rodajes son como muy, ¿cómo decirlo? Como que hay una cosa ahí como medio masculina, como de productividad y de hacer y del tiempo y exigencia. Y a veces uno como que no cree en esa forma de hacer. Entonces buscamos muy bien como los hombres para que comprendieran como el hacer rodajes de otra sensibilidad, ¿no? Entiendo. No sé si habrá sido como que eso influyó o también la personalidad de la actriz, que es súper buena actriz, es Mashlin, pero a mí me pareció muy refrescante en tu película ver a la protagonista hablar, porque incluso aunque hay muchas películas latinoamericanas con protagonistas mujeres, casi no tienen diálogo y me gustó mucho que ella hablara tanto, como poder escucharla tanto. Sí, me fue Sí. vacilo. Bueno, de hecho, yo no le entregué el guión a ninguno de los actores. Yo Ajá. me gusta mucho trabajar con actores naturales, entonces
una de las formas, depende del actor natural, pero a veces no entrega el guión y obviamente que me sentaba con ella, explicar las escenas y sus personajes, o sea, lo trabajamos desde otro lugar, pero al no entregar el guión como que a veces hace que la palabra sea un poco más suelta y como más natural. Entonces como que permite un poquito esto que vos decís, ¿verdad? De que los personajes de repente hablen naturalmente y a veces cuando uno tiene un guión muy, muy estricto, es como que se vuelve un poco funcional lo que se dice o como muy acotado. Y me Mm, gustó como esto de en rodaje como probar como con cierta libertad entre una toma y otra, tal vez no se hablaba lo mismo o había muchas variaciones y a la hora de llegar al montaje hubo como eso, como que había mucha variedad de diálogos, ¿no? entiendo. Yo lo que iba a decir es que, bueno, me imagino que tiene que ver con eso, con que hayan sido actores naturales, pero se sienten súper reales todas las escenas como de diálogo entre dos personajes, pero sobre todo a mí lo que más me sorprendió fueron las de los chicos jóvenes hablando entre sí, sobre todo las escenas de colegio, que de verdad se sentía casi que como un documental, como si de verdad estuviera pasando. Sí, bueno, eso fue como medio un documental en realidad, esas escenas. Por ejemplo, hay una escena que es cuando ellos están hablando de que si le dio un beso y Ajá, que dice y todo eso. Esas escenas fueron, no, ellos no sabían de qué iban a hablar. O sea, de repente estaban hablando de otra cosa, como que yo les puse a hablar, no sé, de una peli de terror, cualquier cosa. Y en toma, yo le digo a fulanita, ahora le vas a preguntar si le dio un beso. Entonces, obviamente la reacción es súper, digamos, es obvio que les iba a dar vergüenza, es obvio que se iban a poner ajá, rojas, es como la terapia de shock, así, ¿no? Entonces, ajá. en ese sentido es como una estrategia un poco documental, porque no hay una preparación, digamos, es muy natural lo que ellos viven. Esa vergüenza es como la real, ¿no? Okay. Ya para terminar, quería preguntarte cómo había sido el proceso de casting, cómo encontraste a Smashlyn y a los otros actores. Mm. El proceso de casting fue lo más bonito. A mí es que me encanta hacer casting. Entonces, nos tomamos, o sea, no solo más allá de que me encanta, yo creo que es como el 99% de una película, digamos. Cuando no se invierte suficiente tiempo y suficiente dinero y suficiente energía en un casting, y todo queda mal, porque pues, el guión puede estar perfecto, puede estar la foto divina y todo, pero si no son los personajes, ¿verdad? Si no son los actores que la peli merece, pues siempre va a haber puntos para abajo. Entonces, sí suelo en lo personal como invertir mucho y tiempo y dinero en esto. En el caso de Ceniza Negra fue un casting, bueno, la primera que conocí fue Mashley, que cuando hicimos Selva. En ese momento fue en el 2016. Después yo seguí trabajando con ella, como ensayando, construyendo como el vínculo, haciéndonos amigas. Y mientras seguía trabajando con ella, yo le dije pues que no estaba segura si era ella y que mientras tanto iba a ver a otras niñas, porque obviamente también quedarse con la primera es como que una vez dice, ¿será? O sea, Ujú. ¿será que tan fácil? Entonces, vi a como a 700, 800 niñas más. Y fue como un proceso, fuimos por todo Limón, íbamos casa o sea, casa por casa no, pero escuela por escuela, Ujú. digamos, íbamos a las iglesias, a los hogares de ancianos. Entonces, fueron como 1000 castings, dentro de los cuales 800 fueron de niñas y como 200 para el personaje de Elena y del abuelo. Ajá. Una vez que hice esos 800, al final terminé con Mashley, que era la mejor. Y bueno, y de las otras 800 salieron las amigas, digamos, las amiguitas. Y el caso de, pues, de Humberto, que es el abuelito, salió de un hogar de ancianos, que es el hogar de ancianos de Cieneguita. Ahí fuimos a buscarlo y nos enamoramos de él y bueno, lo invitamos a hacer la peli. Y después hay otros que salieron, digamos, de casting comunales, de gente que llegó, como lo es Kea Brown, que es la chica que es como más onírica, que aparece y desaparece en la Ajá. peli. Ella llegó ella fue una de las pocas que dijo, yo quiero actuar y llegó al casting en Cahuita. Y así fue como un proceso igual, como muy,
muy documental. Entiendo. Digamos. Yo creo que más que documental, artesanal. Ajá, pero bien bonito. Sí, bien bonito el proceso. Y largo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Gracias a vos, la vida. Cualquier Bueno, cosita me escriben. ok. Ok, Chao. chao, chao, gracias.